interesa el mundo financiero? ¿Estás pensando en estudiar y no sabes qué? ¿Querés saber cómo lo hicieron otras personas o qué habilidades buscan las empresas? Soy Lucía Martín y en este podcast encontrarás todas las respuestas. Quédate escuchando Crecer en Finanzas. En el episodio de hoy vamos a estar hablando sobre la carrera de actuario. Es una carrera de grado de Ciencias Económicas de la UBA. Para ello voy a estar hablando con Eduardo Meliski, quien es doctor en Ciencias Económicas, con orientación en Ciencias Actuariales, actuario y contador público, consultor actuarial y financiero, director de la carrera de actuario y además presidente de la Comisión de Actuarios. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Muy bien, todo en orden. Muchas gracias por sumarte y por tu tiempo. Es un gusto. Quería empezar para hablar de la carrera. La verdad que yo soy actuaria, me encantó la carrera, pero es una carrera que no se conoce tanto, o dentro de las carreras de ciencias económicas, no es de las más que las personas, que los alumnos se anotan. Entonces me gustaría hablar un poco sobre la carrera y sobre cuál es el perfil del actuario y a qué apunta esta carrera. Mira, el perfil del actuario es de un profesional en ciencias económicas con un gran campo en común con los contadores, con los licenciados en administración, en economía, con los licenciados en organización y sistemas. Como vos sabés, nuestra base, los primeros 3 años, o el ciclo general, compartimos casi todas las materias. Y luego tenemos una especialización, un ciclo profesional, y que donde el aspecto que se resalta en temas de ciencias económicas es la gestión del riesgo. El desarrollo de instrumentos para gestionar la incertidumbre, para gestionar riesgos que afectan a las personas, a las empresas, y entonces, en cierta forma, dar valores ciertos hoy frente al contexto futuro de incertidumbre. Suena un poco ambicioso, pero bueno, vos sabés, analizamos la experiencia, proyectamos qué es lo que puede pasar dentro de ciertas regularidades y se diseña ya sean instrumentos financieros o estrategias de gestión, de ir acomodándose ordenadamente a situaciones futuras. Digamos que en los primeros años es igual para otras carreras y después se va especificando más la parte profesional. Así es, así es. Entonces, y dentro de esa parte profesional, ¿cuáles serían las grandes ramas que tiene? Bueno, los grandes temas del área actuarial, o sea, basándose en administración, en economía, en derecho, en contabilidad, y con un fuerte contenido de matemática y estadística, las materias ya más profesionales del actuario, digamos, comienzan con lo que se denomina estadística actuarial, que es una profundización de estadística en materia de procesos estocásticos. Es mirar las distribuciones de probabilidades, cómo se comportan a través del tiempo. Es ver cómo todo el bagaje de estadística se aplica a la observación, caracterización y desarrollo de modelos para el comportamiento de los riesgos, o sea, lo que llamamos nosotros biometría actuarial. Elementos complementarios de matemática, que tienen que ver con una asignatura que se llama análisis numérico, hoy en día con más contenidos computacionales que en otras épocas, vamos cambiando bastante. Y luego materias específicas de aplicación a cada ámbito específico del actuario, es decir, tenemos lo que se llama teorías actuariales, por un lado de seguros personales, por otro lado de seguros patrimoniales. Por otro lado, tenemos con respecto a la seguridad social. Luego tenemos aspectos relacionados con el reaseguro y la gestión del riesgo de las empresas. Tenemos una materia
Además de cálculo financiero, tenemos una materia específica de bases actuariales de inversiones y financiaciones, que es analizar toda la materia financiera, el balance de una empresa en su conjunto y analizar qué riesgos y qué instrumentos se tienen para gestionar esos riesgos. Todo eso termina confluyendo en un seminario de integración y aplicación donde los alumnos tienen que presentar una tesina como trabajo final integrador de su formación. Ese plan de estudio que comentabas, ¿está planeado en cuántos años? La idea general de los planes de estudios de nuestra facultad es de 5 años. Como vos sabés, es posible dar materias libres, uno puede anticipar el cursado, o sea, dar libres, y así quizás una persona con buena dedicación a la materia, a la carrera, en 4 años con comodidad puede recibirse. Si uno, obviamente, tiene una dedicación estándar, normal, buena, tiene alguna actividad laboral, bueno, eso obviamente le quita tiempo al estudio y entonces necesitará 5 años, 6 años, y ese, digamos, sería... Después están las colas, como todas las disciplinas. Claro, seguro. Y con respecto a... Salió una nota hace poco en Infobae donde hablaba sobre el aumento que tuvo la carrera en ingresantes. ¿Hay algún número específico de cómo fue la evolución? Bueno, hablando de ingresantes, yo tengo esa estadística, es una estadística oficial de la UBA. Como referencia, en el 2015 se inscribieron para la carrera de actuario, o sea, el primer año de la facultad, los que se inscribieron fueron 319. Y eso fue creciendo y en el 2019 se inscribieron 748. Bastante más. Lo cual es un número importante. Nosotros estábamos manejando un stock de unos 1.500 alumnos que están cursando las materias específicas. Pues en nuestra facultad uno se inscribe en una carrera, pero puede terminar recibiéndose en otra, no es una inscripción definitiva. Además, como coinciden las materias, uno siempre puede hacer en la que se inscribió, o hacer otra, o hacer varias. Entonces, pero es una referencia, o sea, el hecho de que las personas, los chicos, ya ven esta carrera de entrada, muchos la conocen en la facultad, en este caso, 748 ya la conocían de entrada, con el objeto de cursarla. Y bueno, también está el correlato de los egresados. O sea, la carrera hasta el 2019 ha tenido 1.300 egresados. Y ha tenido, digamos, hasta el año 1980, la carrera tuvo 154 egresados. Recién, a partir de entonces, empieza a tener un crecimiento importante el número de alumnos. Vale decir que el primer egresado es de 1930. Es decir, la fama que tenemos de que somos pocos, y es cierto, digamos, durante 50 años de la carrera hubo solamente 130, 140 egresados. ¿Y a qué lo atribuís ese boom que hubo últimamente? Mucha gente lo atribuye a que es una carrera cerrada, de que no dejamos recibirse a nadie, que es muy difícil. Yo creo que eso, por lo menos desde que yo ingresé como alumno así hace mucho tiempo, en 1975, era la fama que se tenía y que sigue estando esa fama. Y todo eso forma parte de una confusión, o sea, de un conocimiento vago, impreciso de la carrera. Es una carrera que requiere efectivamente lo mismo que todas las de ciencias económicas, pero un poco más de matemáticas, ¿sí?
Para la carrera, las materias de contador son difíciles, impuestos, auditoría, son materias difíciles. Pero nuestras materias difíciles tienen cosas equivalentes, pero con fuerte contenido estadístico y matemático. Pero no es la matemática en sí lo que complica nuestra carrera, sino que es la capacidad de observar la realidad, desarrollar un producto, generar un contrato, generar bases técnicas de ese producto, es decir, cuál debe ser el precio, cuál debe ser la prima, cómo deben registrarse la evolución del producto, lo que se llama las reservas matemáticas, las reservas técnicas, cómo se realizan proyecciones de negocio en función de esos productos, qué capital, qué régimen de solvencia requiere una entidad que comercializa, más que comercializa, sino que lanza esos productos, que asume, que los lanza al mercado, recibe dinero y asume obligaciones por siniestros, por jubilaciones, por temas relacionados con instrumentos derivados, mercado de capitales. Entonces, no es un tema de matemática, es un tema donde todo lo que es economía, administración, contabilidad, va permanentemente interactuando. Por ejemplo, una póliza de seguros, dicen, parecería ser un tema exclusivamente legal. Sí, es legal la forma, el cumplimiento de las leyes, pero la esencia, la definición de cuál es la cobertura, tiene un contenido técnico muy importante. Entonces, en ese sentido, esa es la parte difícil. Hay que tener un perfil particular que no es ni más ni menos que el perfil de un contador, que el perfil de un médico, que el perfil de un ingeniero nuclear. Que es un perfil que requiere combinar esos temas, ¿sí? No es un tema tan habitual. Y además está ese concepto de que los actuarios son matemáticos, y los actuarios no somos matemáticos. Estamos en la Facultad de Ciencias Económicas, y si uno consulta la página web de la Asociación Actuaria Internacional, o ve directamente nosotros formamos parte del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, o sea, el tema es negocios como producto del seguro, el tema es temas sociales como ser jubilaciones y pensiones, el tema es mercado de capitales. El tema no es resolver un sistema de ecuaciones, sino plantearlo en función de los datos de la realidad. Te he escuchado hablar en otras entrevistas donde decías que en realidad la matemática y la estadística son herramientas que permiten hacer ese tipo de análisis. Así es, son elementos que facilitan la modelización de los temas. No es nuestro objeto de estudio la matemática. Nosotros somos usuarios. Lo que pasa es que, bueno, tal como decías antes, ¿no? Se confunde mucho el hecho de necesitas saber mucha matemática y mucha estadística para poder plantear esos escenarios. Entonces, lo que pasa es que ahí es igual que, por ejemplo, la carrera de economía, digamos, los primeros años. Exactamente. El problema es observar la realidad. Y para esa realidad, entender cuál es el movimiento de dinero, flujo de fondos, ingresos, egresos, inversiones, y todo eso se desarrolla en un ámbito de economía, todo eso requiere un esquema de administración, todo eso requiere un esquema de contabilidad, y requiere cumplir las funciones básicas de gobernanza de cualquier tipo de entidad. Entonces, esa es la especialización. Y hablando de economía y administración, en realidad la carrera de actuario se divide en dos carreras, es actuario en economía y actuario en administración. Bueno, eso es un tema muy particular nuestro, de Argentina, de nuestra Facultad de Ciencias Económicas, con una reforma que hubo en el plan de estudios en 1997. Yo nunca, personalmente, no fui parte de esa definición. Se trata de
de una búsqueda de darle un ejercicio de orientación de carreras. La carrera, la incumbencia es una, el título es actuario. Luego, la expresión administración, economía, no es que uno sea actuario en administración o actuario en economía, como se suele decir. No tiene, epistemológicamente no tiene sentido lo que se dice, sino que lo que uno hace es una carrera de actuario con mayores complementos en administración o mayores complementos en economía. Pero ninguno de esos complementos cambia cuál es el perfil, cuál es el objetivo, cuáles son las capacidades del profesional. Claro, porque además las últimas carreras, digamos, las últimas materias de la carrera son iguales, digamos, las troncales, las que son las de profesional, son iguales en ambos dos. Sí, además los conceptos, los principios básicos de la economía y la administración los ven en las dos formaciones. Lo que pasa es que de esos principios básicos existe un avance en alguna materia adicional de economía o una materia adicional de administración, 1 o 2. Esto es como cursar la carrera de contador en la UBA o en La Plata o en Córdoba. No son los mismos planes de estudio. Bueno, esa diferencia de matices, es lo que, digamos, nos da la orientación a administración o la orientación económica. Claro. Y hablaste que se supone que la carrera es como muy difícil o muy complicada en comparación a otras. A mí me gustaría más verlo con respecto a qué estándares internacionales tiene la carrera con respecto al exterior, digamos. Bueno, nuestra carrera tuvo la suerte, desde sus primeros momentos, en que se nutrió de la experiencia internacional. A veces uno cuenta la historia, en 1925, más o menos, en esa época se creó la carrera, y los creadores de esa carrera eran, en su mayoría, contadores o estudiantes de ciencias económicas, pero bueno, eran contadores, eran profesores, que trabajaban en compañías de seguros junto con actuarios del exterior. Es decir, esa es una época de la Argentina en que había mucha actividad de aseguradora, muy importante. Todavía hay grandes edificios que llevan el nombre de compañías antiguas, que rodeaban la Plaza de Mayo. Ahora no es así, pero cada edificio tenía un nombre de una compañía de seguros. Entonces, esas personas fueron generando la carrera, fueron armando un primer club de actuarios, se fue generando la carrera y ahí había profesores como Acerboni, como González Galé, no quiero olvidarme de otros, pero esos son quizás los Lascurain, y de ahí surgieron estos primeros alumnos, donde aparece Roca, aparece Goldenberg, aparece Cereijo, hay una lista. Yo soy, bueno, en mi caso particular, yo soy discípulo directo de Roca, quien ha sido profesor muchos años en la facultad, pero hasta profesor emérito en las ciencias actuariales, del área actuarial, y por eso él me ha contado un poco esta historia. Y bueno, ese núcleo se formó con los actuarios ingleses y alemanes. Pero principalmente la influencia inglesa viene a través de José González Galé, con sus 2 libros de elementos de matemática financiera y elementos de cálculo actuarial. Y otros libros de estadística y de matemática, que hoy en día son plenamente vigentes. Plenamente vigentes. Y esos libros tienen su mérito. Yo estudié, mi padre como contador estudió de esos libros matemática financiera. Tienen una forma muy amena de explicar los temas, pero la base está en los libros del Instituto de Actuarios Ingleses. No es una simple traducción, pero está basado sobre eso.
Y con el tiempo, en el caso particular del profesor Roca, que fue nombrado profesor titular ahí en 1945, por el 1948, si no me acuerdo, él tenía toda una biblioteca de todos los textos en inglés. O sea, de los institutos ingleses, institutos franceses, institutos de actuarios franceses, y ese era el material de estudio. Y periódicamente la carrera se fue actualizando. Así, inicialmente eran 2 cursos, en sus orígenes, era matemática actuarial y biometría. Biometría se separa en 2 materias, que hoy son análisis numérico y biometría. Y por otro lado, lo que es matemática actuarial va creciendo, o se va separando, siguiendo el análisis específico y el desarrollo científico y práctico de las disciplinas de actuario, en lo que es seguros de vida, seguros generales, fondos de pensiones y seguridad social, gestión actuarial de entidades aseguradoras, que es lo que es el reaseguro y la teoría del riesgo, en lo que son las últimas modificaciones, fueron las de bases actuariales de las inversiones y financiaciones, que se hizo en el 84. Eso fue un cambio radical, nuestra carrera quedó posicionada al estándar del mundo, porque mucho antes de que se hablara de futuros y opciones, instrumentos derivados, nosotros ya teníamos la materia que justificaba todo eso. No es que antes no se consideraba, pero ya se pasó a un concepto de gestión de riesgo empresario desde 1980. Y bueno, todo eso, después la Asociación Actuaria Internacional genera unos contenidos curriculares a partir del año 2002, y nosotros hicimos todo un proceso de adecuación de nuestro plan de estudios a esos contenidos curriculares, y obtuvimos en el 2005 el reconocimiento de la Asociación Actuaria Internacional de que nuestros planes de estudio cumplen con los estándares internacionales. Modestamente lo hemos obtenido inclusive antes de nuestros hermanos latinoamericanos y antes de varios de nuestros primos europeos. Y bueno, es un proceso. Exacto, sí. Y bueno, y periódicamente nos abocamos y estamos en un proceso de revisión permanente del plan de estudio, y bueno, en cualquier momento tendremos un nuevo ajuste, pero en cierta manera los contenidos de todas las materias que se dictan están cumpliendo con estos contenidos curriculares o syllabus de la Asociación Actuarial Internacional. ¿Y cómo es el sistema para... hay mucho de programación, ¿no? Y los sistemas hoy en día te ayudan a lo que antes hacías con la calculadora, poder hacerlo a través de un software. Entonces, ¿cómo es esa sinergia entre la facultad y el tema de los nuevos sistemas? Bueno, la sinergia en primer lugar, tiene que pasar por el interés particular de la persona. No hay que confundir la ciencia con los instrumentos. O sea, si miramos el Excel, por ejemplo, es un instrumento. Y uno puede ser un excelente actuario sin conocer el Excel. Pero va a tener que decirle a otro cómo hacer los cálculos. Entonces, el manejo de tecnología, todo lo que es, digamos, paquete Office como carácter, ya es más que una marca, ya es como hablar de las curitas, digamos. El manejo de una planilla de cálculo, un navegador, correo electrónico, manejo de bases de datos, eso es un estándar, es algo que uno no puede vivir profesionalmente si no sabe usar su teléfono. Es clave. Ya ni siquiera es un teléfono, no sé qué es esto hoy en día, no sé si calificarlo como teléfono. Entonces, en ese sentido, el buen manejo de un paquete tipo Office es fundamental. Y eso hoy en día
se aprende desde la secundaria. O sea, más que escribir, es más importante saber usar el teclado de la computadora hoy en día, ¿no? Entonces, esto permite que todos los tiempos que uno dedicaba a calcular, a hacer una cuenta, a compilar datos, ordenar datos, clasificar datos, todo eso hoy se hace con velocidades impresionantes, la información va y viene con gran velocidad. Entonces, esto no le quita trabajo al actuario, al contrario, le saca la carga innecesaria del mero calculismo y permite que la lógica, yo siempre suelo decir, temas que son más antiguos que la escarapela, porque hay muchas cosas que se presentan como novedades y no son otras cosas que de cualquier libro de texto de hace 100 años, pero con un nombre nuevo o con una sigla. Entonces parece un descubrimiento y no lo es. O algo que se usaba mucho para determinada área y ahora descubren que también se puede usar para otra. Es como decir que los instrumentos financieros derivados aparecen en la década del 80. Bueno, en realidad futuros y opciones se negocian desde tiempos inmemoriales y desde el principio del siglo XX existían enormes mercados de futuros y opciones sobre productos agrícolas. Lo que pasa es que esa misma tecnología se fue utilizando en un concepto más amplio de gestión de riesgo. Pero la lógica es la misma. La lógica de gestión de riesgo, ahora está de moda hablar de Enterprise Risk Management, pero Enterprise Risk Management es el seguro de vida, el seguro generales y todo lo que es el gerente técnico de una compañía de seguros al definir cuál es el manejo del perfil de la cartera. ¿Qué riesgo se ha asumido? ¿Qué es lo que se puede retener? ¿Qué es lo que hay que ceder? ¿Cómo debo buscar compensar las carteras para que se obtenga cierta estabilidad de las variables? Es complicado, así dicho, pero la idea es, muchas cosas ya están inventadas, pero la posibilidad de llevarlo a cabo era muy difícil porque requería muchos cálculos, pero hoy ese tema desapareció. Entonces se pueden manejar enormes bases de datos que se generan en forma permanente, de tamaños enormes, que no necesito tenerlas yo, sino están en una nube, que en esa misma nube se puede procesar, y a través del avance en los programas, yo hablé del Excel, pero eso es la cadena más pequeña, pero que permite ingresar a la lógica, a través de muchos otros sistemas, R, Python, o sistemas o empresas que se dedican a proveer programas con nombres propios, comerciales, pero que en definitiva compilan o agrupan o son desarrollos de programas donde cosas que manualmente antes eran resolver un sistema de ecuaciones de 2 incógnitas podía llevar 1 hora. 3 incógnitas, 4 incógnitas, 400, y bueno, olvidé. Bueno, hoy puedo manejar millones de datos, bases enormes de datos, procesarlas, utilizar distintos mecanismos o distintos modelos a la vez, comparar los resultados y, nuevamente, en todo esto, lo que es importante es el criterio profesional. Es decir, no confundamos el instrumento con la ciencia. Porque solamente se puede sacar, puedo hacer proyecciones de cualquier cosa, pero para que una base de datos sirva para proyectar, el tema es que esa base de datos tenga algo que ver con el destino que le voy a dar a las proyecciones. Y eso es un tema de criterio, de entender si los datos históricos son extrapolables al presente y al futuro, si voy a tener condiciones equivalentes. Y bueno, ahí estamos. No somos magos, pero se trata de generar modelos que permitan
realizar actividades racionales, ordenadas, en procesos de planificación. Qué importante es eso que comentabas, ¿no? La parte de criterio profesional con respecto a los datos y la información que después te trae el sistema. Digo, porque programar y demás se puede aprender. El tema es entender el concepto del resultado que te trae después. Esa es la parte más difícil. Esa es la parte donde el actuario tiene que concentrarse. ¿En qué medida esos datos representan, o sea, primero, cómo deben generarse los datos? Nuestras expresiones de exposición y observación son elementos claves. Eso ya es un tema, comillas, un tanto distintivo. Ahora, si esos datos de exposición y siniestros o observaciones son de aplicación al nuevo contexto, ese es otro tema de análisis. Y después modelos. Y comentaste algo con respecto a dónde puede trabajar un actuario o qué es lo que puede hacer. Y entiendo que si bien hay lugares que son clásicos, como por ejemplo compañías de seguro, hablaste algo con respecto a la parte financiera, hay otros que se fueron abriendo con respecto a esto que comentabas antes, ¿no? Big Data y demás. Bueno, el campo de actuación es enorme. Digamos, todo lo que es gestión de la medicina, tanto a nivel público como a nivel privado. O sea, las proyecciones de necesidades, o sea, dada una determinada población, cuáles los requerimientos que se van a presentar en materia de días de internación, análisis, distintos tipos de análisis clínicos. Y eso implica planificaciones a nivel nacional, implica planificaciones a nivel, ¿cómo se llama?, de empresas, pero a su vez está como planificar la actividad y después está la auditoría de la actividad. Porque en definitiva, ¿cómo sabemos si un determinado centro médico es eficiente o no? Bueno, hay que ver qué población atiende, qué prácticas realiza, qué resultados obtiene y compararlos con algún tipo de estándar. Y ese es un área muy particular que se adapta muy bien el actuario de esos casos. Existen muchísimas áreas, inclusive en temas de publicidad, cómo repercute una pauta publicitaria, o sea, analizar relaciones de causa-efecto. Hoy en día hay muchísimas áreas. O sea, es prácticamente donde puede haber un contador, donde puede haber un economista, donde puede haber una administración, también puede haber un actuario, obviamente con un perfil más cuantitativo, pero no por lo cuantitativo en sí mismo, no por lo matemático, no por lo estadístico en sí mismo, que para eso hay especialistas en matemática y en estadística, sino por el uso de esas herramientas. ¿En qué medida? El input y el output. ¿Qué valor tiene ese output para el problema que estamos analizando? Y ahí me gustaría hacer hincapié en la parte financiera. ¿Qué le puede dar el actuario en la parte financiera? Digamos, ¿qué herramientas tiene que pueda ayudar? Tradicionalmente, el actuario en matemática financiera siempre ha sido un especialista en el tema. Muchos, quizás está de moda hablar de la duration o de la convexity, de distintos instrumentos financieros. Y eso ha sido una moda que apareció a mediados de la década del 80 y se presenta como una novedad. Y en realidad esos temas formaban parte de los problemas que siempre se analizaban en la profesión con relación al seguro, y en ese sentido hay un conocido texto de un profesor inglés, presidente del Instituto de Actuarios Ingleses, Reddington, que en el año 52 presentó un trabajo muy interesante
que da origen al llamado teorema de Reddington y que relaciona los compromisos que asumen las compañías de seguro de pagar siniestros a través del tiempo contra primas en el presente y las inversiones de esas primas que se realizan a distintos plazos. Y entonces, como ejercicio, el teorema dice que el plazo medio del activo debería ser similar al plazo medio del pasivo, pero la convexidad del activo debería ser mayor que la convexidad del pasivo. Y ese es el teorema de Reddington, y eso es el concepto básico de inmunización financiera, es el concepto básico de gestión de riesgo de tasa de interés, que en general cualquier persona en Argentina piensa que eso es un requerimiento que surge de Basilea II, que surge del Banco Central a partir de 1995, o 1990, por esa época, pero bueno, se enteraron 40 años más tarde. Y aparecen nombres como duration, o aparecen denominaciones como valor a riesgo, por ejemplo, de cosas que son temas muy simples como el principio del percentil, o el cuantil. Y si uno dice eso, parece que no sabe nada de lo que se trata hoy en día. El tema es exacto, pero al revés. No se conoce la génesis de esa ciencia, de esos temas, y muchas veces se consideran esos instrumentos sin entender el marco en el que está desarrollado. Entonces, el actuario lo que entiende, lo que está entrenado, es mirar un balance y decir, esto y esto no coinciden en sus perfiles. Es decir, tengo activos a corto plazo, pasivos a largo plazo. ¿Y cuál es el problema si el activo es mayor que el pasivo? No, el problema es cuando vence ese activo, no sé a qué tasa lo voy a invertir. Pero el pasivo lo tengo a largo plazo con ciertos compromisos ciertos. Entonces, ¿qué necesito hacer hoy, antes del vencimiento del activo, para atender esa situación? O viceversa. O se tienen inversiones en acciones y recursos en pesos, en depósitos. O se tienen carteras de distinta calidad crediticia. Entonces, todo eso son riesgos, o sea, lo que, comillas, el contador mira homogeneizado en moneda de cuenta, el balance, el activo, deudores, créditos, inversiones, el actuario lo mira como cosas diferentes. No por la moneda de cuenta, sino si se trata de mercancías, donde el precio de las mercancías o commodities varían en función de condiciones del mercado, no condiciones del balance. Las tasas de interés dependen del mercado, los tipos de cambio dependen del mercado, las cotizaciones de instrumentos del mercado de capitales dependen del mercado, y una empresa con activos y pasivos de distintas condiciones, que es algo habitual, porque el mercado de los proveedores y los mercados de los clientes no proceden igual, está sujeta a riesgos. Y esa visión del actuario es clave en el tema. Poder identificar los riesgos, caracterizarlos y decir cómo gestionarlos. Ese es el tema, y en un proceso de retroalimentación. La verdad que muy claro. ¿Y qué desafíos ves en la profesión de acá a 10, 20 años? No te escuché. Perdón. ¿Qué desafíos ves de acá a 20 años con respecto a la profesión? La profesión de acá a 10, 20 años tiene que, como todas las profesiones, tiene que ayornarse a los cambios culturales, a los cambios económicos, a los cambios tecnológicos, eso es. Pero sigue siendo una profesión. Tiene ¿Pero ves que... que es una profesión que va a seguir estando demandada, digamos, hoy en Sí. día, dado el contexto económico, no solamente de Argentina, sino el actuario de Argentina es muy demandado en los países limítrofes o en América Latina, o también afuera, en el exterior, como que el actuario acá es muy valorado. ¿Crees que esa valoración va a seguir estando?
Bueno, como todo hay cuestiones de mercado, pero el actuario, con su facilidad de adaptarse a distintos contextos o a distintas áreas, porque el tema es entender la base y luego poder ver la realidad. Y esa capacidad de observación no es solamente para el seguro, esa misma lógica se aplica a bancos, se aplica a empresas comerciales. Entonces, el tema es adaptarse a las necesidades de los tiempos. Y bueno, los tiempos hoy para todo profesional, si no se actualiza en temas informáticos, no puede hacer nada. Ni hasta pudiésemos estar hablando ahora por videollamada. Es como todo. Digamos que ahí ves donde debería estar el avance o el riesgo, entre comillas, de un actuario, digamos, en Como todo estar constantemente actualizarse, entender la actualizado. realidad, entender los aspectos, los procesos, entender, no ser un economista, no ser un licenciado en economía, pero entender el comportamiento de la economía, porque todo lo que uno hace es trabajar con dinero, todo lo que es dinero es economía. Entonces, uno tiene que entender esa realidad. ¿No? Y no quedarse con instrumentos viejos, siempre saber, o por lo menos poder comunicarse con el especialista en instrumentos nuevos, en instrumentos informáticos nuevos. Sí, además como va cambiando continuamente, es difícil estar todo el tiempo actualizado, digamos. Sí, van cambiando los productos, van cambiando los esquemas de tarificación. Antes los productos era tener un cuadernillo con las tarifas, ahora los esquemas de scoring generan una tarifa personalizada a cada caso en particular. Entonces, si uno no se actualiza y no puede brindar un servicio profesional que pueda adecuar el desarrollo de un producto a necesidades, no necesidades estándares, sino necesidades donde el cliente carga qué es lo que quiere y además se lo relaciona con datos conexos. Entonces, eso es los temas que uno tiene que saber que existen. Y bueno, a veces son especializaciones, ¿no? Entonces uno tiene que saber cómo administrarla y otras veces uno tiene que ser ya usuario directo de esas cosas. Importante, ¿no? Así que, bueno, Eduardo, no quiero robarte más tiempo, te agradezco muchísimo por tu charla, la verdad que has sido sumamente claro y has estado respondiendo a las distintas consultas que te he hecho, así que te agradezco muchísimo. Bueno, un gusto y siempre a disposición. Bueno, muchas gracias, Eduardo. Hasta Chao. luego. Te espero en el siguiente episodio de Crecer en Finanzas. Podrás escucharme en Spotify, Google Podcasts, iTunes, iBooks y YouTube y seguirme en Twitter e Instagram.